Ok, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, en este video voy a explicar nuevamente, pues no, lo de núcleo no lineal, ¿sí? ¿Qué sucede con un núcleo no lineal? Voy a explicar un poco sobre los armónicos, sobre la magnetización, explicar un poco sobre las curvas, ¿no? Que se forman, las formas de onda, en este caso el voltaje, el flujo, eh, un poco la curva de histéresis, la gráfica BH. ¿Sí? Entonces vamos a explicar un poco esa parte de ahí. Bueno, entonces vamos, comenzando, como podemos observar aquí, vamos a trabajar con un núcleo no lineal, es decir, ya no vamos a estar dentro de la zona lineal, sino vamos a pasarnos la zona lineal, ¿sí? Vamos a trabajar en la zona de saturación, ¿sí? Que se puede observar aquí en la parte de aquí. Vamos a trabajar en la zona de saturación, ¿sí? Donde si podemos observar aquí, vemos que hay dos pendientes distintas. Una es U1, ¿sí? U1, y cuando pasamos a la zona de saturación, esa pendiente cambia a U2. Entonces, es decir, que hay una brusca o hay un brusco cambio a partir de este codo de saturación. Este es el llamado codo de saturación. Entonces, nosotros relacionamos, si podemos cambiarle de nombre a las variables que se encuentran en estos ejes, también podemos llamar esta la curva BH, ¿sí? Que así yo pienso que se entiende mejor el concepto, ¿no? Entonces, sabemos que el campo magnético B es igual a mu por intensidad del campo magnético H. Entonces, B entre H me va a definir a mu. Entonces, mu es la pendiente de mi recta, parte del origen, ¿no? ¿Sí? Entonces, mu es la pendiente de mi recta. Entonces, aquí va a tener un mu sub 1 y acá va a tener un mu sub 2, porque sí, aquí se puede ver clarito que hay dos tramos, ¿no? Esta recta cambia de pendiente a partir del codo de saturación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar, vamos a analizar qué es lo que sucede, la forma de la corriente de excitación, qué es lo que más nos interesa, qué es lo que más nos importa, corriente de excitación, ¿no? Listo, entonces, ¿qué tenemos? En la parte de la derecha vemos esta parte de aquí, no, vemos la gráfica del flujo, ¿verdad? Y la gráfica de la onda de tensión, ¿no? ¿Verdad? Esta onda de tensión es la onda de tensión a la que está conectado el vanado primario, ¿no? ¿Sí? Y la onda de flujo, pues entonces es la que se crea dentro del núcleo magnético. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Listo. ¿Qué sucede? Que esta onda de flujo y esta onda de tensión son exactamente igual que la de en un núcleo lineal. ¿Y esto por qué? Esto pasa porque, pues, el voltaje no tiene nada que ver con la saturación del núcleo y tampoco el flujo no tiene nada que ver. Porque si recordamos nuestra secuencia de los efectos del núcleo excitado con corriente alterna, ¿sí? Planteamos lo siguiente, ¿no? Eh, Parte del voltaje, luego esto engendra un flujo, ¿sí? Esto a su vez una fuerza magnetomotiva o magnetomotriz y esto pues la corriente, ¿no? ¿Sí? Esta es otra secuencia. Entonces el flujo como tal solamente va a depender en este caso del voltaje que es el anterior y pues va a depender de la frecuencia, ¿sí? Entonces esta saturación magnética que harán aquí, dado que la reluctancia va a variar, se ve pues no que va a variar. ¿Por qué se ve que va a variar? Porque tenemos dos pendientes, ¿sí? Una pendiente U sub 1 y una pendiente U sub 2. Entonces esa reluctancia a un nivel de intensidad de corriente va a tener un valor, pero a medida que se vaya aumentando la intensidad de corriente y a medida que obviamente si la intensidad de corriente va a aumentar, eh, la, la densidad de campo magnético B también va a aumentar. Entonces, ese aumento de ambos, pasado del codo de saturación, ¿sí? Pasado del codo de saturación, va a hacer que la pendiente cambie.
Y si cambia la pendiente, hay un nuevo mu. Y si hay un nuevo mu, entonces estamos hablando de que la reluctancia también está variando, ¿ya? Por eso es que hay, en la prueba superior dicen reluctancia variable, ¿sí? Inclusive, me adelanto un poquito. Cuando pasamos de aquí, de esta gráfica, y ya comienza a tener un comportamiento más asentado, ¿sí? Por más que le querramos nosotros obtener más campo magnético por encima de las cualidades de reluctancia que tiene el núcleo, ¿cómo se hace esto? Simplemente aumentando intensidad de corriente, ¿sí? Fíjense, yo comienzo a aumentar la intensidad de corriente de una manera bastante agresiva, se puede decir, con el fin de obtener más campo magnético, pero la gráfica, ¿no? La que está en verde, si la pueden observar, me define de que no, ya esto es lo máximo que el núcleo aguanta, ya no aguanta más. Entonces, por más que yo le aumente la corriente, por más que yo inyecte más corriente, no voy a obtener, ¿sí? No voy a obtener más campo magnético. Es lo máximo a las condiciones reluctativas del núcleo que da, ya no puede dar más, ¿sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta y eso es lo que hace que la corriente de excitación cambie, porque eso es lo que, ese es el parámetro que aquí va a cambiar, ¿sí? Ese es el parámetro que aquí va a cambiar. Listo. Una vez entendí esa parte de ahí, vamos a ver qué sucede con la corriente de excitación, porque como vimos y como estamos analizando, nos podemos dar cuenta en la gráfica que se encuentra acá, ¿sí? Vemos que el flujo se mantiene igualito, siguiendo con nuestros conceptos teóricos que se revisaron, y de manera similar, el voltaje o la onda de tensión también sigue siendo igualita, no cambia en nada, ¿ya? Pero aquí, obviamente, este tiene un pico más abajo que el de acá, pero eso es por las escalas en la cual están estos valores. Recordemos que no son las mismas medidas. El flujo está en Weber, el voltaje en voltios, ¿sí? Listo. Bueno, aquí vemos la curva de histéresis, ¿no? Vemos la curva de histéresis también. eh, y vemos cómo el codo de saturación, ¿sí? Es este punto que se encuentra aquí. Donde hay un cambio de pendiente, no sucede nada, simplemente el voltaje se mantiene igual que se mantenía cuando tratábamos un núcleo lineal y el flujo también. Bueno, hasta ahí todo entendido, todo claro, no ha pasado nada, hemos explicado ciertas cositas. Ahora, antes de pasar a lo de la corriente de excitación, acá tengo ciertas gráficas que poco a poco iremos explicando. Listo, vamos a analizar un poco. Yo tengo mi transformador, ¿verdad? Tengo mi transformador. eh, y pues bueno, basado en el gráfico que está acá, vamos a hacer la caballita. Listo, vamos a hacer este gráfico así. Déjenme movilizarme más hacia arriba. Listo. Entonces yo tengo aquí mi gráfica BH. Siempre parto de esta gráfica BH. Entonces, tengo mi transformador, ¿verdad? Tengo zona lineal, la parte de aquí, hasta aquí llega también, hasta el codo de saturación para un valor definido, ¿verdad? Y una intensidad de corriente definida, tengo un valor de campo definido. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que yo digo, ¿sabes qué? Quiero magnetizar más, quiero tener más magnetismo, quiero generar más, quiero que transforme más este transformador, ¿no? Quiero que ese efecto de inducción sea más fuerte. Entonces, digo, exacto, comencemos a inyectar más intensidad de corriente, ¿no? Porque si inyectamos intensidad de corriente, entonces el campo magnético va a aumentar. Pero ¿hasta qué punto? ¿O qué pasa? Eso es lo que vamos a ver. Se aumenta el campo magnético hasta un punto en el que, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, hasta este punto de aquí, ya aquí está saturado el núcleo. El núcleo se satura, ¿sí? Se satura. Porque por más que yo aumente la intensidad del campo magnético, fíjense, tengo aquí un H2 y un H3, ¿sí? Por más que yo aumente la intensidad
de campo magnético, el valor de B va a ser el mismo. Este valor B sub 2, por ejemplo, va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve seguir aumentando la corriente o la intensidad de corriente si pues obtengo el mismo campo? Entonces ya el núcleo ya no da para más, ya está a su tope. ¿Qué sucede? Que si nosotros seguimos seguimos, entonces la corriente de excitación, ¿sí? En la corriente de excitación van a surgir armónicos, ¿ya? Van a surgir armónicos en la corriente de excitación que van a alterar esta onda, ¿sí? Van a alterar la onda. Vamos a ver de qué manera la va a alterar y qué es lo que va a ocurrir aquí. Porque aquí entramos a un análisis de armónicos, ¿no? No voy a ahondar tan profundo en el tema, pero sí voy a dar unas nociones básicas en este caso, series de Fourier, que es lo que se aplica para poder analizar estos tipos armónicos. Listo. Vamos a tomar entonces, tomemos esta gráfica de aquí, antes de pasar a la serie de Fourier, expliquemos esta gráfica de aquí. Sí, aquí está bastante más completo lo que estábamos comentando ahorita. ¿Qué pasa en esta gráfica de aquí? ¿Qué sucede? Lo mismo, ¿no? Tenemos nuestra curva de histéresis, ¿no? Nuestra onda de flujo y de tensión, vemos que nada, sigue siendo igual que la de un núcleo lineal. Ahora, vemos que esta gráfica punteada que se encuentra aquí, le voy a colocar otro color para que no confunda el color verde, azul que también se encuentra ahí, listo, ¿no? Vemos que esta gráfica que está aquí, la marcan como la corriente de excitación, ¿sí? La marcan como la corriente de excitación. Entonces, si nos podemos dar cuenta, la corriente de excitación se modifica, pero no pierde, repito, se modifica, pero esta corriente no pierde ser de forma periódica, o sea, no pierde su periodicidad, ¿sí? Eso es importante. Sigue siendo una función, ¿ok? No sabemos si es seno o coseno, porque no conocemos esa onda básicamente, pero sabemos que se va a repetir durante un periodo t del tiempo, ¿sí? Sobre sea ya 2pi, supongo que a 2pi, ¿no? Entonces, sí. Entonces, esto se va a repetir durante un periodo. Entonces, tenemos una onda periódica, ¿sí? Tenemos una onda periódica. Entonces, aquí donde entramos un poquito, voy a ahondar suave en este tema, ¿no? No voy a entrar tanto. Donde aplicamos el análisis de Fourier, ¿sí? Análisis de Fourier. Esto de aquí, obviamente, no va a estar en su lección, pero es bueno que ustedes lo conozcan para que tengan un mayor entendimiento de todo esto. El análisis de Fourier. ¿Sí? Un ratito, déjenme colocar mejor la gráfica para ahí explicar todo. Entonces, el análisis de Fourier. ¿Qué nos dice Fourier? ¿Ya? Fourier lo que básicamente nos dice es que si yo tengo una onda periódica, sea cual sea la forma de la onda, ¿sí? Sea cual sea la forma de la onda, pero la onda tiene que ser periódica, es decir, repetirse durante un periodo t de tiempo, ¿sí? Si yo tengo una onda periódica, yo esa onda, cualquiera que sea la onda, yo la puedo representar como una constante más una sumatoria infinita de senos y cosenos, ¿ya? Una constante más una sumatoria infinita de senos y cosenos, ¿ok? Matemáticamente, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si yo tengo una función, vamos a colocar aquí omega t, yo la puedo representar como una constante, ¿sí? Más una sumatoria infinita desde n igual a 1 hasta infinito, ¿verdad? De a sub n seno de omega t más una sumatoria infinita desde n igual a 1 hasta el infinito, ¿verdad? ¿De qué cosa? De b sub n coseno de omega t, omega sub t. Listo. Esto es lo que nos dice Fourier, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que
planteamos esta corriente de verde como la corriente de excitación, nos damos cuenta que esta onda es periódica, ¿sí? La podemos extraer, esta onda también, ¿no? La podemos extraer. Pero para mayor entendimiento y que se entienda mejor, voy a tomar esta onda que está acá, ¿sí? Voy a tomar esta onda que está acá. Un momentito, por favor. Sí, vamos a tomar esta onda que está aquí, que es la misma onda que se encuentra acá, pero aquí está mucho mejor graficada y mucho mejor descrita, ¿sí? Inclusive aquí está hecho, inclusive hasta con gráfica de histéresis, aplicando recta de auxiliar de 45 grados, ¿verdad? La curva de y corriente de excitación. Fíjense que esta curva que está aquí, esta curva que está aquí, es muy parecida a la curva que se encuentra acá, ¿sí? Es muy parecida esta curva de aquí a la curva verde de aquí, ¿no? Entonces, podemos tomar un cualquiera de las dos, pero en este caso voy a tomar específicamente. Puedo tomar la de arriba y esta imagen analizarla más adelante. Sí, analizar un poquito más adelante. Vámonos para acá. Entonces, voy a extraer parte de la gráfica para poder analizar y explicar un poquito de conceptos básicos que igual ya conocemos, pero es bueno también tenerlos frescos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Quito mis líneas bastante chuecas. Ok, entonces nuestra onda más o menos es algo parecido a esto. Disculpen, sube ahí, la verdad. Es como que tenemos algo así. Tenemos algo así. Algo así. Algo así. Entonces aquí sería para abajo, ¿no? Algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Sí, entonces no tenemos una forma fija, una forma bastante fija, o sea, no sabemos qué mismo es, la verdad. Entonces, para eso está nuestra herramienta de Fourier, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, ¿no, verdad? No, antes de eso, ¿sí? Antes de entrar aquí a la gráfica y comenzar a explicar cositas aquí, vamos a explicar un temita que muchos, claro, muchos ya sabrán, pues, ¿no? Pero es bueno también recordar, ¿sí? Es bueno también recordar. Vamos a recordar lo que es simetría par y lo que es simetría impar. Lo que es simetría par y simetría impar. Partimos de que voy a dibujar aquí una onda seno, una onda sinusoidal. Listo. La continúo acá porque es importante, porque vamos a ver por qué. Uy, se me fue mucho para allá, disculpen. Ahí, ahí, ahí. Sí, vamos a ver. Entonces, listo. Esta es una onda seno. Esta es una onda seno de x, seno de omega t. Donde esto que está acá es el eje de omega t. ¿Sí? Listo. Entonces, simetría impar. Esta función es o cumple con la condición de que tiene simetría impar. ¿Por qué? Porque si yo a la parte que está arriba la reflejo hacia abajo, o sea, tendría esto que está aquí así. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo solamente lo verde. Entonces, la reflejo hacia abajo, ¿no? Y lo que está a la derecha, como que haga un efecto de doblado y lo plasma hacia la izquierda, se acopla. Es lo mismo, compacta, ¿sí? O sea, adquiere una sola forma. Entonces, eso quiere decir que esta función es simétrica impar. Entonces, por eso, por eso, es que cuando yo tengo el seno de menos omega t, es lo mismo a tener menos seno de omega t, ¿no? Esto es una función simétrica impar. Función
simétrica impar. ¿Cuál sería una función simétrica par? El coseno, ¿no? Vamos a analizar por qué es una función simétrica par. Tenemos una función coseno. Ups. Listo. Función coseno parte del máximo y ahí. Creo que lo voy a hacer aquí. Sí, entonces acá sería así. Sí, entonces esta es una función coseno. Coseno de omega t. Listo. Entonces, esta gráfica de aquí es una gráfica simétrica par. ¿Por qué simétrica par esta gráfica de aquí? Porque si yo tomo el lado derecho y lo doblo hacia el lado izquierdo, me queda la misma gráfica, ¿sí? Se compacta con el lado izquierdo, se acopla, ¿ya? Entonces, eso me dice que la gráfica tiene simetría par. Entonces, por eso es que muchas veces habrán visto que si yo tengo en este caso es coseno de la función, ¿no? Si yo tengo el coseno de omega t, disculpe, de menos omega t, es igual a tener coseno de omega t, ¿sí? Coseno de omega t. Listo. Entonces ya sé que esta función es una función simétrica par. Ya, entonces, ¿y tú? Bueno, me explicaste simetría impar, me explicaste simetría par, pero en sí, ¿para qué me explicas esto? Sí, te lo explico porque fíjate en esta corriente de excitación, ¿no? Esta es la corriente de excitación y su fin, ¿verdad? Y su fin. Nos podemos dar cuenta que aquí como que tiene una forma de una función seno, ¿verdad? Tiene una forma bastante apegada de una función seno, ¿sí? Entonces, lo ideal es que como no tenemos, y tampoco quiero andar mucho en lo de esta parte matemática, sino más bien quiero andar en la parte eléctrica, busquémosle si la gráfica tiene algún tipo de simetría. Vimos que se parece a una función seno, entonces lo ideal es que tenga una simetría impar para que compacte o se acople a la función seno. Entonces, básicamente, podemos ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? La prueba que dijimos en antes, cogemos la parte superior, la desplegamos hacia abajo, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar básicamente, va a ser con rojo, nos va a quedar básicamente la parte así, ¿sí? Y a la larga, vamos a poder tomar la parte derecha y doblarla en la parte izquierda, de forma que nos va a quedar la misma gráfica, o se acoplan, se entienden, ¿no? Entonces, ya, entonces esta gráfica tiene simetría impar, por lo tanto, no conocemos mucho sobre, aparte de esto que estoy diciendo, pero créanme que esto es importantísimo. Al tener simetría impar, lo que quiero decir es que solamente el coeficiente AN va a sobrevivir. Los coeficientes de BN van a ser cero, porque estamos presentando simetría impar, relacionada a la función seno, con lo cual los coeficientes de AN van a ser distintos de cero y los de BN van a ser igual a cero, ¿sí? Van a ser igual a cero. Entonces, una simplificación bastante chiquitita, por así decirlo, bastante pequeña, bastante corta. No sé dónde colocarlo, voy a colocarlo aquí. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nuestra función de omega t va a tener una constante que la vamos a llamar c sub 0, que le puse sub 0, más la sumatoria infinita desde n igual a 1, n igual a 1 hasta infinito de qué cosa? De
el seno de A sub n, ¿sí? Seno de omega t. A los coeficientes b sub n ser 0, simplemente toda esta parte de aquí se me simplificaría, no tendría ningún término con respecto a la función coseno. Y algo que se me está pasando por alto, ¿sí? Estos son sumatorios. Y a medida que vamos sumando más senos, ¿sí? Cuando n vale 1, vamos a obtener la forma fundamental. Se la conoce así como forma fundamental. Pero a medida que vayamos aumentando n1, aparte de n1, n2, 3, 4, 5, 6, y las que aumentemos hasta el infinito, eso se van a llamar armónicos, ¿sí? Y no van a ser igual que la fundamental. Van a tener cierta característica que ahorita la vamos a colocar, ¿sí? Entonces voy a hacer esto un poquito más hacia la derecha. Si esto me lo permite, lo voy a hacer un poco. Exacto, muchas gracias. Sí, aquí tiene una característica de aquí dentro del seno, se multiplica por un n. Por un n, ¿por qué? Ya vamos a ver. Intentaré no andar mucho en más. Entonces, este n quiere decir que a medida que yo voy aumentando el número de armónicos, ¿verdad? Su frecuencia va a aumentar. Entonces, para el segundo armónico la frecuencia será el doble que el primero, el tercero va a ser el triple que con respecto al primero, entonces así, va a aumentar con un número n, y n es un número entero, entonces va a aumentar su frecuencia. Y va también a disminuir su amplitud, ¿verdad? Va a disminuir su amplitud, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también notar aquí. En esta expresión de aquí, van a ver solamente términos con seno. Ya vimos que la gráfica tiene simetría impar, por lo tanto se va a cumplir esa condición. A breves rasgos es lo que se va a cumplir. Entonces, si ustedes, bueno, ya quieren investigar un poco más, yo les recomiendo que investiguen un poco más, pero bueno, simplemente esto sirve para tener una noción, un conocimiento, una noción, ¿sí? Entonces, pueden ir desarrollando más esta serie de aquí. Ya desarrollando más, van desarrollando más esta serie de aquí, ¿sí? Con todos los términos y todas las otras partes, ¿no? ¿No? Listo. Entonces, si yo desarrollo para n igual 1, ¿verdad? Tengo esta constante, ¿verdad? Que esta constante básicamente lo que me va a decir es, ya van a ver más adelante en cursos posteriores, que esto aquí se conoce como la componente de C. La componente de C, ¿sí? Porque es fija, es una componente de C que toda onda alterna tiene, por si acaso. Una componente de C. Si esta componente de C es igual a 0, estamos diciendo que estamos básicamente partiendo desde el origen, que no tenemos una altura, o sea, la onda no parte desde un valor fijo de referencia, por así decirlo. Entonces, al no partir desde un valor fijo de referencia, la componente de C es 0, ¿sí? La componente es 0. Esto también se lo conocen en electrónica como el offset de la señal, ¿verdad? El offset de la señal, ¿sí? Bueno, si asumimos que esta componente de C es 0, desarrollamos los términos, simplemente vamos a tener para n igual 1, vamos a tener el armónico fundamental, vamos a tener simplemente un seno, vamos a tener obviamente con la frecuencia de la red, ¿sí? Si n para n igual 2, vamos a tener 2 veces la frecuencia de la red, y así sucesivamente vamos a tener todos los demás. Obviamente que para el cálculo de este coeficiente a sub n hay una expresión que es como una integral, pero eso no es objetivo del curso, ¿no? No es objetivo del curso, pero se los informo por si acaso quieren investigar más. ¿Sí? Listo. Conocido esto, entonces ahora sí, traigamos la imagen que iba a presentar delante. Ya, traigamos esta imagen de acá. Déjenme ver si acá hay otra imagen que está mucho mejor. Sí, traigamos esta imagen de aquí, creo que está mucho mejor. Traigamos esta imagen de aquí. Vamos a colocarla aquí. Y me hacen acuerdo porque tenemos que volver a la imagen de arriba. Porque hay algo muy importante que tenemos que explicar. Fíjense.
esa es la corriente de magnetización, como lo muestra. Aquí muestra la corriente de magnetización, ¿sí? Que también se lo conoce como corriente de excitación, no hay ningún problema, ¿sí? Y fíjense que muestra dos componentes. Muestra dos componentes, una componente y subset, pareciera que dice ahí, bueno, aquí muestra dos componentes que son las componentes del ramal de magnetización, ¿sí? Son esas componentes ahí. Ya vamos a analizar un poquito mejor eso, ¿ya? Entonces, fíjense, tiene una forma de biberón o de chupón, ¿no? Y aquí se muestran los armónicos. El armónico fundamental, que fíjense que es un cero. Entonces estamos en lo correcto, ¿no? Fíjense en esta zona de aquí, que es donde grafica los armónicos. ¿Sí? Fíjense que aquí I1, que es el armónico 1, lo tiene definido como un seno. Obviamente si lo seguimos acá, esto va a ser así. Pero solamente graficó nomás una sola parte. Déjenme hacer un poquito más de eso para que sea mejor. Porque no se aprecia bien. ¿Sí? Ahí. Listo. Entonces, sí, tenemos el armónico 1. El armónico 1. Sí. En este caso vamos a tener armónicos impares. 1, 3, 5. Vamos a tener también el armónico 7. ¿Sí? En corriente alterna, esto ya es una acotación que les doy yo. En corriente alterna, aparte del armónico fundamental, ¿sí? Es importante, los armónicos que más dan problemas en la red es el armónico 5, el armónico 1 es la fundamental, y el armónico 5. ¿Sí? El armónico 5 es un problema bastante grave cuando ya vean máquinas de inducción. ¿Sí? Siempre vamos a intentar eliminar este armónico, el armónico 5. El armónico 3, por lo general, siempre para estos tipos de efectos inductivos, no se consideran los armónicos pares y los múltiplos de 3. Entonces, el armónico 3 va a estar presente, pero no va a ser de tanta consideración como el armónico 5, ¿ya? Como el armónico 7, ¿no? El armónico 11, el armónico 11, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, el armónico 1 y 5, el 5 es importantísimo que también lo conozcan desde ya. Pero bueno, lo bueno es que a medida que aumentamos los armónicos, disminuimos la amplitud del armónico y aumentamos su frecuencia. Cada vez es mucho menor, pero eso sumado a los armónicos pues presenta una gran distorsión de la señal. Ya, listo. Sí, entonces bueno, aquí podemos observar, fíjense, armónico 3, eso quiere decir que de 0 a 2pi tienen que haber 3 ciclos. ¿Sí? Entonces de 0 a pi tienen que haber un ciclo y medio. Es decir, ir de un punto al mismo punto, ahí hay un ciclo, y aquí completa el otro ciclo medio. ¿Sí? Si hacemos esto acá, es decir, hay 3 ciclos, entonces hay 3 veces la frecuencia. ¿Sí? Listo. El armónico 5 en cambio tiene que hacer la misma lógica, ¿no? 5 veces entre 0 a 2pi. Es decir, en un primer semiciclo tiene que haber 2.5 ciclos, por así decirlo, o sea, 2 ciclos y medio. Entonces eso quiere decir que esto tiene que ir de aquí hasta aquí, 1, de aquí hasta aquí 2, y la mitad del ciclo de acá. Entonces en el otro ciclo va a completar lo mismo y vamos a tener los 5 ciclos en un periodo. Entonces así pues vemos todos los armónicos. Entonces fíjense que aquí esta corriente que está aquí, que es la más estudiada, la más seleccionada, ¿no? Esta corriente que está aquí es la corriente de magnetización, la que se forma. Y esto que están acá son sus armónicos, aquí pues lo que les decía, ¿no? La fundamental, que va a ser con la frecuencia de la red, tenemos el tercer armónico, 3 veces la frecuencia, y el quinto armónico, y así pueden ir, ¿verdad? Hacia los demás. Recuerden que esto es hasta el infinito. ¿Sí? Listo. Eso por ese lado. Ahora, volviendo a nuestra parte eléctrica, cuando ya conocemos que la señal, déjenme hacer un poco más pequeño para que entre toda la página. Cuando ya vemos que la señal
tiene este comportamiento y vemos que el núcleo ya no es lineal, entonces ya ahí ya armamos nuestra rama de magnetización, ¿sí? Vamos a la rama de magnetización. ¿Qué es lo que aún conservamos de la rama de magnetización? ¿Sí? Sabemos que fasorialmente, bueno, primero dibujémosla, pues. ¿Sí? La magnetización es esta de aquí, ¿sí? Y el inductor, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestra resistencia R, Fe. Esto aquí tenemos nuestra inductancia XM. Por aquí entra nuestra amadísima corriente I sub phi, corriente de excitación, y Fe, la corriente de pérdidas en el núcleo, ¿sí? Y la que está acá, esta es la corriente de magnetización IMU, o IM. Vamos a ponerle MU porque así se llama, aunque en otros textos se encuentra como IM. No hay ningún problema, significa lo mismo, así que no nos compliquemos la vida. Listo. Entonces, planteemos nuestro diagrama fosorial. El diagrama fosorial siempre es importante para saber cómo estamos con la parte fosorial, los fasores, cómo representarlos también en el diagrama fosorial. Primero, ¿qué es lo que esperamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos? ¿No? Listo. Entonces, por conceptos anteriores y que ya se revisaron, y como se puede observar aquí, si hacemos una sumatoria de corriente en el nodo que está aquí, en el nodo A, sabemos que esta corriente I sub phi va a ser igual a qué cosa? A la corriente de pérdidas en el núcleo más la corriente de magnetización. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, listo. Entonces, recuerden que estos aquí son fasores. No podemos sumar escalares. Esto aquí es un fasor. ¿Sí? Recuerden eso, tenganlo bien claro. Listo. Entonces, al hacer nuestro diagrama fasorial tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro voltaje de diferencia 0 grados, voltaje, y nuestro flujo a retrasado 90 grados de voltaje. ¿Por qué? Vimos aquí que nuestro voltaje es una función, en este caso el voltaje es una función cosenoidal, ¿sí? Onda de tensión, y nuestro flujo es una función sinusoidal, ¿sí? Listo, entonces la diferencia entre ambas gráficas son 90 grados de desfase, que en este caso el flujo atrasa 90 grados al voltaje. Recuerden eso que está ahí porque se parece a un elemento que hay por ahí, ¿sí? Que también tiene el mismo comportamiento, ¿no? Listo, que muchos ya saben qué es, pero vamos a hacer poco a poco. Entonces, aquí me dice que vamos a tener una corriente de excitación, exactamente una corriente de excitación, que pues por condiciones del ejercicio del núcleo no lineal, esa corriente ya no va a estar en fase con el flujo como normalmente pasaba cuando el núcleo era lineal. Es decir, el núcleo trabajaba en zona lineal hasta el punto o hasta el codo de saturación, hasta ahí nomás trabajaba y bajaba a la zona lineal, ahí se mantenía. En este caso ya estamos pasando esa zona, entonces esa corriente, por lo que vimos que se satura, esa corriente ya no es uniforme, su onda ya no es común, tenemos que descomponer para conocer qué pasa con su onda. Entonces, eso hace que esta corriente ya no esté en fase con el flujo, ¿sí? Esta corriente se encuentre aquí, que se llama la corriente de excitación, y obviamente la podemos descomponer, ¿no? En una componente que se va a ubicar aquí, ojito, ¿sí? Esta componente es la corriente de pérdidas en el núcleo, y la componente que se encuentra acá es la corriente de magnetización. Y su como lo coloquemos, ¿no? Ahora, analicemos esto. Fijémonos, dice que el voltaje, ¿no? Dice que el voltaje está en fase con la corriente de pérdidas en el hierro, ¿sí? ¿En qué elemento, sea este resistor, inductor o capacitor, se da que la corriente que pasa por ese elemento y el voltaje están en fase siempre? ¿Sí? Eso pasa en los resistores. Por lo tanto, se modela ese efecto como un resistor, que es lo que vemos en la parte superior, que es lo que vemos aquí. Y de manera igual, ¿en qué elemento
pasivo, vemos que el flujo está en fase con la corriente de excitación, con la corriente de magnetización, perdón. ¿En qué elemento? En ninguno. De ahí no lo sacamos. Pero si yo te digo un elemento que la corriente atrasa 90 grados al voltaje, entonces, ya, eso es un inductor. Listo. Entonces, se representa con una inductancia, una reactancia inductiva, llevado como conocemos, ¿no? Una reactancia inductiva. Listo. Hasta ahí todo bien. Pero ahora, listo, representamos todo, pero fíjense en algo. Aquí me dice que el voltaje y la corriente del hierro tienen la misma forma de onda, o sea, comparten. Al estar en fase, tu forma de onda es prácticamente igual, no digamos igual porque sabemos que hay saturación, ¿sí? Y ese efecto no nos permite hacer de igualdad como tal, pero tenemos una cierta exactitud, una cierta proximidad a esa curva. Listo, entonces vamos a ver en la gráfica que se encuentra acá, que yo creo que es una gráfica que está bastante explícita, ¿sí? Fijémonos aquí, en esta curva anaranjada. Creo que se ve muy chiquito, déjenme hacer un poquito más de zoom. Es todo lo que le puedo hacer antes de que se me distorsione la mirada. Bueno, entonces como estábamos diciendo, aquí fijémonos, ¿no? Entonces, el voltaje, tiene que estar en fase con la corriente de pérdidas en el hierro. Listo. ¿Dónde está eso acá? Fijémonos que el voltaje es este que se encuentra aquí. Es ese que se encuentra aquí. Entonces, ese voltaje, fijémonos en la corriente naranja, está en fase con el voltaje, ¿no? Cuando llegue acá, va a pasar esto así, va a pasar esto así, y aquí va a quedar acá. Entonces, cumple, cumple con esa condición. Estamos hablando de que cumple. La amplitud es menor, pero la cumple. Entonces ahí ya tenemos cierta modificación a la gráfica de corriente de excitación, porque recordemos que es una suma. Para poder conocer la gráfica tenemos que sumar estas dos corrientes, la corriente de pérdidas en el hierro más la corriente de magnetización, ¿sí? Aquí planteamos la ecuación, es una suma, y dos son fasores, ¿sí? Entonces podemos sumar los fasores para ver qué pueden funcionar. Ahora bien, la corriente de magnetización está en fase con el flujo. Entonces, de esta manera, pues debería estar lo más cercano posible en fase al flujo, ¿sí? O sea, está en fase al flujo, tenemos esto que está acá, ¿sí? No está totalmente, ¿sí? No está totalmente en fase, pero sí tenemos una gran parte en fase, ¿no? Recordemos que esta es la corriente de magnetización y siempre suele ser un poquito más complicado que esté en fase por los efectos del núcleo. Entonces, si yo sumo estas dos gráficas, ¿sí? Me da esa que está en verde, o vista desde otro punto, vista desde otra perspectiva, ¿sí? Desde otros libros como la plantean, me da esa gráfica negra que se puede observar aquí. Y esta es la corriente de magnetización o de excitación, ¿sí? La corriente de excitación. Entonces, eso es, ¿sí? Eso es. Listo. Entonces, espero que les haya quedado un poquito más claro en la parte de magnetización, ¿sí? Y yo creo que es la parte que puede tocar un poquito más, puede dar un poquito más de problemas. Y esta gráfica de acá para terminar, esta gráfica de aquí para terminar es básicamente muestra para la corriente que está abajo de esa forma de onda. Déjenme colocarlo un poquito más abajo. No, aquí está bien. Fíjense que tenemos, aquí lo que hace es aplicar la recta auxiliar para reflejar un punto. Supongamos tenemos el voltaje, ¿no? Tomamos este punto de voltaje, por ejemplo, lo reflejamos hacia la curva de histéresis, pasa nuestra recta y graficamos nuestra corriente, ¿sí? Lo mismo para este punto de aquí, por ejemplo, lo tomamos aquí, reflejamos a la recta y pasa para acá. Entonces, de esa forma también podemos armar nuestra gráfica de corriente. Hablamos sobre los armónicos, explicamos los armónicos. Bueno, espero que haya quedado mucho más claro, mucho más conciso. Cualquier pregunta me la pueden hacer en los comentarios o si no me escriben y me hacen unas preguntas que tengan que hacerme. Espero que este video les ayude y les aclare muchas dudas que tengan.
Y pues con esto entonces ahí ya quedó totalmente muy bien explicado, creo yo. Igual cualquier duda me la pueden decir, me la pueden comentar. Y pues bueno, gracias por estar aquí.